Buen día, Humberto. Muchas gracias por la invitación nuevamente a participar del ciclo. Saludo a los colegas que están siguiéndonos. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos críticos de los regímenes de recaudación de ingresos brutos en la provincia y en Capital Federal. Vamos a ver de alguna manera dos caras de la misma moneda, que es los regímenes de recaudación desde el punto de vista de la gente y luego del contribuyente que sufre las retenciones o percepciones. En lo que sería el marco normativo, para que tengamos presente las normas reglamentarias de los regímenes de recaudación, en términos de regímenes generales, ¿sí? De recaudación, tenemos en la provincia de Buenos Aires la disposición normativa B1 del 2004, fundamentalmente los artículos que están mencionados en la presentación, y en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la resolución 296 del 2019, que tiene aplicación a partir del 1 de enero del 2020. Ahora bien, en términos generales, ¿quiénes van a ser los obligados a actuar como agentes de recaudación? Y este es un punto que para aquellos sujetos que tengan que aplicar el convenio multilateral, todos los años tienen que revisar de todas las jurisdicciones donde estén inscritos, ¿sí? Porque vamos a ver las consecuencias de no actuar como agentes de recaudación. Hoy nos circunscribimos a que en la provincia de Buenos Aires, en términos generales, se define quién es un agente de recaudación en función a los ingresos o actividades. En general van a ser aquellos sujetos que hayan tenido ingresos grabados, no grabados y exentos en el año anterior, al cual tendría que actuar como agentes, que superen 110 millones de pesos por todas las actividades y todas las jurisdicciones. Luego hay otras categorías, como es el caso de expendio de combustibles líquidos, que tiene otro importe, ventas mayoristas, que tiene otro importe, y hay otras actividades que no requieren importe y por el solo hecho de ejercer esas actividades tienen que ser agentes. Pero en términos generales esta es una de las condiciones. Respecto a lo que es el ámbito de la capital federal, con la modificación que sufrió el régimen de recaudación a partir del 1 de enero del 2020, el agente será aquel que sea nominado por la agencia, ¿sí? Fiscal de la capital. Obviamente, la JIP va a tener en consideración parámetros de ingreso y magnitud de las características de los contribuyentes, pero va a ser ella quien nomine a estos contribuyentes. Ahora bien, sin ánimo de entrar a analizar cada una de las particularidades de los regímenes, vamos a ver dos o tres puntos que hacen a una pauta que viene tratando de instalar la comisión arbitral con relación a sujetos, ¿sí? Vinculado a lo que es territorialidad en el convenio multilateral. Entonces, en provincia de Buenos Aires, ¿quiénes van a estar excluidos de sufrir percepciones, por ejemplo? Aquellos sujetos que tengan su actividad íntegramente fuera del ámbito de la jurisdicción provincial, o aquellos que tienen la jurisdicción dada de alta en convenio multilateral, pero el coeficiente que se le asigna a esa jurisdicción en el CM05 es de 0,10%. Otro tema importante que hace a la territorialidad, ¿no?, del análisis desde el punto de vista del convenio multilateral es la aplicación del régimen de retención. ¿Cuándo procede la retención? Cuando la entrega de los bienes se dé en la provincia o la locación de obra, cosa o realización de la prestación se dé también en la provincia de Buenos Aires. Esto es importante para que no se generen acumulaciones de saldos a favor en distintas jurisdicciones donde no hay sustento territorial por parte del que sufre esa retención. En el ámbito de CABA vamos a ver cuestiones similares. Van a sufrir percepciones aquellos contribuyentes, ¿sí?, que estén inscritos en CABA, ya sea como contribuyente local o de convenio multilateral, independientemente del lugar donde se materialicen las operaciones, y si esos contribuyentes pertenecen a extraña jurisdicción, que hayan realizado compras o prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adicionalmente, con relación al régimen de percepción, tenemos sujetos excluidos. ¿Quiénes van a ser excluidos? Aquellos que no estén dados de alta en la jurisdicción de capital, si son contribuyentes directos, o si están en convenio multilateral no hayan incorporado la jurisdicción 901, justamente, que es capital federal. Y un tema interesante es
cuando un contribuyente que no está inscrito en Capital Federal compra en Capital Federal, pero esos bienes son trasladados de la empresa que adquirente, ¿no? El vendedor lo envía a lo que sería un transportista y ese transportista directamente lo envía a la jurisdicción del adquirente. Entonces ahí tampoco corresponde realizar la percepción y toda esta operatoria deberá estar documentada a efectos de evitar la percepción. Con relación a las retenciones, es muy similar a Provincia de Buenos Aires. Contribuyentes o responsables inscriptos, ¿sí?, pero que realicen actividades dentro de la jurisdicción y esa actividad tiene que tener tanto la entrega o la locación prestada en Capital Federal. Todo esto es importante que lo tengamos en cuenta a efectos de realizar, si soy el agente, de manera correcta las retenciones y no omitir actuar como tal ante casos que tenga de clientes o proveedores inscritos en convenio multilateral. Y en caso de que haya omitido actuar como tal, a la hora de cuantificar la contingencia por esa omisión, también hay que tener en cuenta todos estos parámetros para minimizar la misma. Como decía, estas circunstancias que fueron receptadas por las normas de Provincia de Buenos Aires y de Capital, de alguna manera son pautas que la Comisión Arbitral viene desde hace bastante tiempo insistiendo a efecto de que se ha surgido la proliferación, ¿no?, de regímenes de recaudación y excesos de saldos a favor. A través de la Resolución General de la Comisión Arbitral 4 del 2011 se plantean algunos de estas pautas, independientemente que también toca otros temas. Con relación a lo que es retenciones, la Comisión plantea que se debe realizar una retención cuando el proveedor haya realizado actividades en la jurisdicción, ¿no? Como bien mencionábamos, si está en Capital, que haya venido a prestar el servicio o haya entregado en Capital o en Provincia de Buenos Aires. Con relación a las percepciones, también, como dijimos, resultarán pasibles de percepción aquellos que tengan incorporada la jurisdicción y a su vez tenemos que tener en cuenta que practicarán también la percepción cuando haya digamos, una denotación de actividad en esa jurisdicción. Podemos no estar inscriptos, ¿sí?, pero estamos generando actividades que hacen al sustento territorial, entonces en ese caso también podríamos sufrir las percepciones. Y la pauta de excepción es que el contribuyente local esté inscripto en una jurisdicción distinta a aquella que quiere realizar, digamos, aplicar el régimen, y en caso de que estemos en convenio multilateral, no tenga incorporada la jurisdicción, salvando la distancia con esto último que decíamos, no tener la jurisdicción incorporada, pero no detentar sustento territorial en esa jurisdicción. Así es como entonces vimos las pautas que pretende que la Comisión Arbitral aplique en todas las jurisdicciones. Como dije, pautas generales, cada régimen va a tener su característica, pero ¿qué pasa cuando el contribuyente omite actuar como, ¿sí?, agente de recaudación, tanto sea de percepción o de retención? Aquí el agente lo que tiene es una responsabilidad solidaria con el deudor principal, el contribuyente local, o de convenio multilateral. Y esa responsabilidad la podemos calificar en dos de estos conceptos que tenemos en pantalla, el concepto de capital y en una porción de los intereses que luego vamos a conversar. Ahora bien, con relación a los recargos o la multa por omisión, esa es una responsabilidad propia del agente de recaudación que no actuó como tal, y como vemos, tanto el recargo como la multa por omisión son sinceramente gravosas, ¿no? Podemos ver que la multa por omisión en Capital va del 50% al 200% del impuesto omitido, y en Provincia de Buenos Aires del 20 al 150% del impuesto omitido. Entonces, si estamos en presencia de un agente de recaudación que no actuó como tal, ¿cómo podemos tratar, ¿sí?, en una defensa de eximirnos de la responsabilidad de la obligación del tercero, porque dijimos que somos responsables solidarios con el tercero? Entonces, tenemos una pauta, ¿sí?, que nos da la Provincia de Buenos Aires en un informe técnico, el 208 del 2006, que si bien lo emitió Provincia de Buenos Aires, sirve para aplicar
desde el punto de vista de la prueba, nos va a servir a cualquier jurisdicción. Y aquí, ¿qué nos plantea la provincia de Buenos Aires? Que quedará liberado de responsabilidad solidaria aquel contribuyente que demuestre, ¿sí?, que el contribuyente directo presentó y pagó, digamos, en su justa medida el tributo que les correspondía, ¿sí?, por esa operación vinculada, ya sea a la retención que se dejó de hacer o que no se ha computado en su defecto la percepción omitida. Entonces, nos da de la lectura, digamos, podemos sacar algunas pautas para ir armando la prueba de esa defensa. Que la operación tendría que estar documentada conforme a las normas de la 1415, la resolución de facturación y registración. Después, que los comprobantes involucrados estén registrados en el libro IVA compras, IVA ventas, o estén registrados contablemente conforme a las normas legales. Y algo importante con relación a lo que serían las retenciones, ¿sí?, que el sujeto, ¿sí?, que tenía que sufrir esa retención, es decir, mi proveedor me facturó, yo tendría que haber retenido, bueno, que esa venta que hizo mi proveedor haya sido incluida, ¿sí?, en su declaración jurada determinativa del impuesto a los ingresos brutos de su jurisdicción, es decir, que la operación por la cual omití actuar como agente de retención haya formado parte de la base imponible y haya tributado el impuesto a los ingresos brutos. En el caso de lo que serían las percepciones, va a haber que demostrar, ¿sí?, que mi cliente, porque yo omití actuar como agente de percepción, no haya computado una percepción vinculada a esa factura emitida. Y todo esto lo vamos a poder resumir y darle fuerza, ¿sí?, aportando una certificación contable que reúna, digamos, todos estos puntos que venimos conversando. Reitero, esto es importante que lo tengamos en cuenta, no solo para provincias, sino para todas las jurisdicciones. Por otra parte, el fisco provincial lo que ha manifestado es que respecto de las multas y recargos, va a ser punible aquel agente de retención o percepción que no actuó como tal, en la medida de que el actuar tenga un desfasaje, digamos, entre lo que sería el momento en que el agente de recaudación debería haber ingresado las retenciones y percepciones y el momento en que el sujeto que tendría que haber sufrido las mismas realiza, ¿sí?, su declaración jurada. Esto es muy difícil que se dé en simultáneo. Hay regímenes de recaudación que requieren que el ingreso sea quincenal y en general digamos, las declaraciones juradas de ingresos brutos son mensuales. Por lo tanto, esta pauta es difícil de cumplir. Es por ese motivo que la jurisprudencia ha considerado que si se puede demostrar que no hay omisión para asignar responsabilidad, tampoco debería haber una sanción de multa o de recargo. Hasta aquí entonces con lo que sería el armado de la prueba. Ya en materia jurisprudencial, el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires ha considerado algo que es importante, que es la prueba por parte del organismo, ¿sí? Es decir, que reforzar la prueba que el agente de recaudación aportó documental a través de esa declaración de los hechos en esa certificación contable por parte de sus clientes o proveedores, pedirle a veces a los clientes o proveedores que nos hagan esa certificación puede ser sencillo o no tanto. Entonces, ¿qué ha solicitado el Tribunal Fiscal? Que el agente que representa a ARBA en este caso aporte información de la base de datos del organismo, que indique si el contribuyente principal había presentado y pagado el quantum del impuesto a los ingresos brutos que estaría vinculado con esos periodos en los cuales se omitió actuar como agente de percepción y retención, y de alguna manera, dado que fue positivo la respuesta del fisco con relación a esas obligaciones, pudo demostrarse entonces que lo que el contribuyente había manifestado en prueba documental se condecía con lo que está en el registro del fisco, y en estas causas son DTE, Sociedad Anónima, de noviembre del año pasado, y en similar ha resuelto la otra sala, la sala 1, en Exacom, también en noviembre del año pasado.
Y algo que también es importante destacar entonces es que hasta acá veníamos hablando de omisión, éramos responsables solidarios con el deudor principal. Algo totalmente distinto es cuando soy agente de recaudación, retuve, percibí y no ingresé. Entonces ya no estamos ante una figura de omisión, sino estamos inmersos en lo que podría ser la figura de defraudación fiscal. Aquí las sanciones son mucho más gravosas, tenemos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires de 50 a 300% de sanción, en la medida que el ingreso de esas retenciones o percepciones se dé con posterioridad a 10 días del vencimiento. En lo que es el ámbito de Cava, las sanciones del 200 al 1000%, con 15 días posteriores al vencimiento, si se da el ingreso, y algo no menor es que los fiscos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden realizar o deben realizar la denuncia penal, ¿sí?, conforme a la ley 27430, ¿sí?, ya que plantea esta ley en su artículo 4 que será reprimido con prisión de 2 a 6 años aquel sujeto que haya retenido o percibido y mantenga en su poder luego de 30 días de vencido el plazo para el ingreso, y la condición objetiva de punibilidad aquí está dada por 100.000 pesos por cada mes. Entonces, algo a tener en cuenta cuando se retiene y no se deposita en los plazos que hemos comentado. Ahora bien, vamos a pasar ya a la otra cara de la moneda, como dije al principio. Hasta acá estábamos viendo los regímenes de recaudación del lado del agente de recaudación. Pasamos ahora a verlo del lado del sujeto contribuyente que sufre las retenciones y percepciones. Lo que me interesa dejar en resalto en esta exposición es recordar qué opciones tiene el contribuyente cuando tiene saldos a favor en exceso. En lo que es Capital Federal, la resolución 329 del 2019 es la que establece todos los requisitos, ¿sí? Ustedes van a ver acá en la presentación cuáles son esos requisitos, pero yo quiero poner el foco en algunas cuestiones de interés. Por ejemplo, que podemos realizar a través de la solicitud de atenuación de alícuotas que rige esta resolución, y el efecto de esa solicitud de atenuación es para más de un padrón, es decir, lo positivo es que esa atenuación puede tener repercusiones en el padrón de CIRCREV, de retenciones bancarias, en el padrón del régimen general y en el padrón de determinados regímenes diferenciales. Excepción es el régimen de percepción CIRPEI, que es el de importaciones y que en ediciones anteriores lo ha comentado la contadora Cecilia Cignanini. ¿Cuál es la pauta objetiva, ¿sí?, para que podamos lograr, ¿sí?, esta atenuación de alícuotas? Que la diferencia entre las retenciones sufridas y el impuesto determinado de los últimos 6 meses, ¿sí?, que hayan vencido con anterioridad a la solicitud, sea 2 veces superior al promedio del impuesto determinado de ese mismo periodo. Esa es una pauta objetiva. Si no se logra esa pauta, no podremos obtener el certificado, independientemente de que hay que cumplir el resto de los requisitos que, como les comentaba, quedaron expuestos en esta presentación y están claramente enunciados en la norma. Y algo que creo que tendría que ser revisado en el contexto actual de pandemia y de complejidad económica es que esta atenuación de alícuotas, cuando se solicita, puede ser denegada de manera automática si el contribuyente que la está solicitando tiene una calificación de perfil de riesgo 2, 3 o 4. Entonces, este es un problema porque hoy más de un contribuyente puede no haber cumplido cabalmente con sus obligaciones tributarias y haber cambiado de la categoría 1 en adelante, y le estaría impidiendo, ¿sí?, usufructuar esta atenuación de alícuotas. La vigencia del certificado es de 6 meses, prorrogable por 6 meses más, ¿sí? Ahora, tenemos el caso entonces de Capital con lo que comentábamos, y en Provincia de Buenos Aires tenemos que dividir la solicitud, ¿sí?, vinculada a saldos a favor en 3 grandes grupos. Estos 3 grandes grupos están tratados en la resolución normativa 64 del 2010, y estos grandes grupos son solicitud de reducción de alícuotas, de atenuación de alícuotas o disconformidad al padrón de alícuotas o al perfil de riesgo.
Con relación a esto, lo más importante que tenemos es con el tema de la reducción. ¿Cuándo va a haber reducción? Cuando tengamos una diferencia entre retenciones y percepciones sufridas y el impuesto determinado que sea 2 veces superior. ¿En qué lapso? En 3 meses. Recién comentábamos en capital que eran 6. En provincia se analizan los últimos 3 meses vencidos con anterioridad a la solicitud. Entonces analizamos retenciones menos impuesto determinado, tiene que exceder, ¿sí?, 2 veces el impuesto promedio del periodo. Si cumplimos con esta pauta, se va a hacer el trámite de reducción que se realiza a través de Internet, pero va a haber un operador, ¿sí?, del fisco provincial que va a analizar toda la información que tenemos que volcar en el aplicativo, ¿sí? Y la resolución puede darse en hasta 21 días, ¿sí?, posteriores a la solicitud. Entonces, ese es el caso de reducción. ¿Cuándo vamos a tener atenuación? La atenuación va a estar dada cuando tengamos saldo a favor, pero no se cumpla con la pauta que comentábamos recientemente. Aquí, el trámite también se realiza por Internet y la otra particularidad es que se resuelve de manera automática, ¿sí? No hay un operador que analiza la información brindada, sino que el aplicativo resuelve el caso por ser positivo o, en su caso, será rechazado. Entonces, condiciones, dijimos, saldo a favor, puedo ir por reducción cuando supero esas 2 veces el impuesto promedio, o si tengo saldo a favor y se da el caso de no cumplir con esa condición. Y por último, tenemos lo que es la disconformidad al padrón, ¿sí?, o a los perfiles de riesgo. Este caso de solicitud de disconformidad es muy limitado, ¿sí? Y no, lo único positivo es que no requiere, ¿sí?, que tenga saldo a favor. Yo puedo pedir una disconformidad sin saldo a favor. Entonces, ¿cómo voy a hacer la solicitud? Seleccionando alguno de los más de 15 opciones que me da el fisco, pero son solo esos. O sea, si no puedo elegir y encuadrar en alguna de esas opciones, como por ejemplo, puedo pedir la disconformidad del padrón de alícuotas si solicité la baja en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, entonces le aviso que modifiquen ese padrón a partir de ahora porque ya solicitó la baja, entonces me resuelven automáticamente esa solicitud. O por ejemplo, que mi base imponible sea exenta en más del 30% de mis operaciones. Entonces, sí o sí tengo que elegir una de esas alternativas y puede ser favorable o no la solicitud. Acá también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En los casos de atenuación y reducción nos van a dar un certificado que dura 6 meses y se puede prorrogar por 6 meses más en función si se mantienen o no los saldos a favor. Acá en lo que es disconformidad voy a poder solicitar como máximo 3 solicitudes de disconformidad en el año y este punto también es de interés. Tenemos que recordar que si el fisco detecta que esa disconformidad solicitada no era correcta, puede hacer que se caiga, digamos, el certificado vigente e impedir que se soliciten nuevas disconformidades en lo que va para el resto del año, ¿sí? Entonces, si bien, insisto, son varios los requisitos que tenemos que cumplir, creo que estas son las pautas que tenemos que tener a grandes rasgos en consideración e identificar cuál es la diferencia en cada uno de estos 3 trámites en provincia de Buenos Aires que les comentaba. Así que tengan en cuenta que en el trámite de disconformidad la solicitud de reducción puede ir a 0 o a 0,10 y el trámite va a otorgar 2 certificados distintos, uno para lo que son servicios públicos y otro para el resto de mis proveedores o clientes. Y hasta aquí entonces la exposición del día de hoy. Muchas gracias por su atención y quedamos abiertos a las preguntas que puedan venir a lo largo de la jornada. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. En este caso vamos a responder 2 preguntas que nos hicieron llegar con relación al caso de provincia de Buenos Aires, el régimen de retención o percepción. Nos consultan si, teniendo
teniendo la jurisdicción Buenos Aires, siempre van, en convenio multilateral, siempre van a tener que ser agentes de recaudación si cumplen los parámetros de ingresos, y en este caso, la propia disposición normativa B1 del 2004, en su artículo 318, establece que se requiere sustento territorial, es decir, que más allá de atribuir ingresos a la jurisdicción, hay que tener una sucursal, agencia, oficina local en la provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que no todas las jurisdicciones tienen en consideración la territorialidad a efectos de nominar o obligar a contribuyentes a ser agentes de recaudación, por eso es importante no hacer analogía y respetar y repasar las normas de cada una de esas jurisdicciones. Y por otro lado, otra consulta era que un contribuyente que es exportador de servicios, está inscrito en ingresos brutos, le retienen por CIRCREP, obviamente ese importe, si está, al ser la mayoría de las jurisdicciones consideran a las exportaciones exentas, no lo va a poder aplicar. Nos preguntan qué tiene que hacer. Bueno, va a tener que solicitar, según la jurisdicción que le esté reteniendo por CIRCREP, el certificado de no retención de recaudación bancaria, y un paso adicional que puede realizar es desde la página del convenio COMAR, digamos, de la comisión arbitral, va a poder llegar a hacer la consulta de CIRCREP, y desde ahí se puede hacer un reclamo de disconformidad, y hay un correo electrónico también de CIRCREP donde se pueden llegar a expresar estas cuestiones, y en general resultan favorables. Así que ese sería el camino a seguir con el tema de recaudaciones bancarias. Bueno, muchas gracias por la jornada de hoy y nos vemos la próxima.